A lo largo de la historia, el desarrollo humano ha estado marcado por avances notables, pero pocos han sido tan impactantes como los que trajo la modernidad. El progreso científico y tecnológico, el auge del capitalismo, el individualismo y el hedonismo han transformado profundamente nuestra forma de vida. Hoy somos más ricos que nuestros antepasados, vivimos en entornos más seguros y confortables, y tenemos fácil acceso a alimentos en necesidades básicas. Sin embargo, a pesar de estas mejorías, los trastornos mentales han aumentado drásticamente. ¿Por qué? Ya en el siglo XIX se registró un incremento significativo en los casos de enfermedades mentales, especialmente en lo que hoy conocemos como esquizofrenia. Esto coincide con un cambio profundo en la forma en que el ser humano se percibe a sí mismo. En lugar de buscar un orden externo objetivo, la atención se desplaza hacia el interior, fomentando una conciencia cada vez mayor de la propia subjetividad. Este giro se convirtió en un rasgo dominante de la experiencia humana y el autoconocimiento en la modernidad. La cultura occidental se ha visto moldeada por el individualismo, el subjetivismo y el relativismo, dando lugar a un nuevo tipo de individuo característico de nuestra época, el hombre psicológico, enfocado en explorar y conquistar su mundo interior. Pero el aumento de los trastornos mentales también debe analizarse en el contexto de la estructura social moderna. La burocratización, la tecnologización, la secularización y la racionalización han generado sociedades más organizadas, pero también más exigentes y cognitivamente abrumadoras. La vida moderna es más compleja y contradictoria, y sus demandas pueden resultar desorientadoras para el individuo. Mientras la modernidad valora al individuo y su autonomía, también exige que se adapte constantemente a las transformaciones sociales. El problema surge cuando estas dos fuerzas entran en conflicto, creando una sensación de división interna. Se nos anima a ser únicos y auténticos, pero al mismo tiempo se nos presiona para encajar en normas y expectativas cada vez más estrictas. Esta paradoja puede generar un profundo malestar, convirtiéndose en uno de los grandes dilemas de la vida contemporánea. En el libro El mito de la enfermedad mental, el psiquiatra Thomas Szasz hace una crítica contundente al modelo psiquiátrico tradicional, argumentando que la llamada enfermedad mental a menudo no es más que una etiqueta utilizada para describir patrones de comportamiento que incomodan o perturban el orden social. Según él, la esquizofrenia y otros trastornos son frecuentemente tratados como enfermedades o patologías, cuando en realidad pueden ser respuestas humanas a desafíos existenciales. Szasz escribió: «Si hablas con Dios, estás rezando. Si Dios habla contigo, tienes esquizofrenia. Si los muertos te hablan, eres un espiritualista. Si hablas con los muertos, eres un esquizofrénico». Muchas personas pueden actuar o pensar de maneras que parecen perturbadoras para los demás, pero esto no significa que sufran una enfermedad en el sentido biológico del término. A diferencia de las enfermedades físicas, las llamadas enfermedades mentales son juzgadas a partir de normas psicosociales, éticas o legales. La violación de estas normas no es necesariamente un síntoma de enfermedad, sino que puede ser un esfuerzo legítimo para lidiar con los desafíos de la existencia. Szasz no niega la existencia del sufrimiento psíquico, pero cuestiona la manera en que se medicaliza. Para él, muchos fenómenos etiquetados como trastornos mentales son, en realidad, manifestaciones del esfuerzo humano por enfrentar los dilemas de la vida. Al tratar estas experiencias como patologías, corremos el riesgo de ocultar los problemas reales que llevan a las personas al sufrimiento, en lugar de ayudarlas a encontrar soluciones más profundas y auténticas. Con el avance del conocimiento sobre sí mismo y sobre el mundo, el hombre moderno siente que es libre para conducir su propia vida, pero esta libertad también viene acompañada de un peso inmenso, la responsabilidad absoluta sobre su existencia. Como afirmó Jean-Paul Sartre, estamos condenados a ser libres. Es decir, no podemos escapar de la responsabilidad de tomar decisiones y asumir sus consecuencias.
No hay una autoridad superior que pueda decidir por nosotros, ni un camino preestablecido que nos diga exactamente cómo vivir. Podemos buscar consejos, escuchar opiniones e incluso intentar seguir los pasos de otros, pero al final, la elección siempre es nuestra. Y esta libertad radical, lejos de ser un alivio, puede convertirse en una carga angustiante. El ideal moderno, de autonomía individual, es frecuentemente retratado como una conquista, pero pocos hablan sobre su lado oscuro, la soledad. Al asumir la total responsabilidad de nuestras vidas, nos vemos obligados a enfrentar el hecho de que no hay garantías ni certezas absolutas. El miedo a equivocarse, a fracasar o a tomar un camino sin retorno puede paralizar y alimentar la ansiedad. Las sociedades tradicionales ofrecían un sentido de pertenencia y un conjunto claro de reglas y roles que orientaban la vida de las personas. El hombre moderno, en cambio, necesita crear su propio significado, definir sus propios valores y muchas veces hacerlo solo. El resultado es un profundo sentimiento de desamparo, que puede manifestarse en crisis existenciales, angustia y, en casos más extremos, trastornos psíquicos. Si estamos condenados a ser libres, entonces necesitamos encontrar un propósito para esta libertad. Pero ¿cómo darle sentido a la vida en un mundo donde las certezas del pasado han sido derrumbadas? La respuesta, tal vez, no radique en un significado universal y absoluto, sino en la búsqueda de un propósito personal. Cada individuo debe descubrir qué hace que su existencia tenga sentido, ya sea a través del trabajo, el arte, las relaciones o la espiritualidad. El desafío es evitar caer en el nihilismo, la creencia de que nada tiene sentido, y al mismo tiempo no aferrarse ciegamente a dogmas o ideologías que prometen respuestas prefabricadas. La libertad puede ser una carga, pero también es una oportunidad. Depende de cada uno de nosotros decidir si será un peso insoportable o una oportunidad para crear una vida auténtica y plena. Muchos no soportan esta libertad vertiginosa. La existencia sin un propósito definido puede volverse una carga insoportable, una prisión sin barrotes, donde cada elección lleva el peso del infinito. Søren Kierkegaard describe este dilema afirmando que podemos perdernos en el infinito, un estado de parálisis donde la persona piensa en posibilidades interminables, pero nunca actúa, o perdernos en lo finito, convirtiéndonos en solo un número más en la multitud, alguien que ha renunciado a su autenticidad para encajar en los estándares impuestos. Este último caso, según él, es la desesperación de la finitud, o lo que hoy podríamos llamar depresión profunda. Es la condición de quien no puede imaginar una alternativa para su vida y permanece atrapado en obligaciones triviales que no le dan sentido ni valor. Es como si esa persona ya hubiera muerto por dentro, pero estuviera condenada a seguir viviendo físicamente en el mundo, alguien que vive muriendo. En algún momento, sin embargo, nos vemos obligados a enfrentar la gran pregunta, ¿por qué? Como escribe Albert Camus, levantarse, tranvía, 4 horas en la oficina o la fábrica, comida, tranvía, 4 horas de trabajo, comida, sueño, y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado en el mismo ritmo. Este camino se sigue la mayoría de las veces sin esfuerzo. Pero un día surge el por qué, y todo comienza en ese cansancio teñido de asombro. El hombre absurdo de Camus es aquel que se ha dado cuenta de lo inútil que son las repeticiones diarias. Toma conciencia de su condena, igual que Sísifo, obligado a empujar su roca cuesta arriba solo para verla rodar de vuelta eternamente. Cada uno de nosotros carga con su propia roca. La diferencia está en cómo lidiamos con eso. Si lo que hacemos no responde a nuestro ¿por qué?, necesitamos buscar alternativas antes de ser consumidos por la angustia existencial, una sensación nauseabunda de intentar justificar nuestra propia existencia, que en los casos más extremos puede llevar al suicidio. La crisis de sentido no es un fenómeno nuevo. Uno de los eventos más impactantes en la civilización occidental fue la revolución científica y la ilustración en el siglo XVIII. Ese periodo minó las bases sobre las cuales la sociedad se había apoyado hasta entonces, principalmente la visión religiosa del mundo.
Las implicaciones culturales, sociológicas y psicológicas de esta ruptura fueron profundas. Muchas personas comenzaron a tener dificultades para encontrar un propósito y a luchar con las cuestiones existenciales que esta pérdida de referencias trajo consigo. Antes nos daban respuestas listas. Sabíamos cómo se suponía que debíamos vivir la vida y cuál era su significado, porque la fe en Dios nos aseguraba que éramos parte de un proyecto divino. Ahora vivimos las consecuencias de lo que Nietzsche llamó la muerte de Dios. Pero el impacto de este evento no fue inmediato. Como él mismo predijo, este acontecimiento tremendo aún está en camino, aún vaga, aún no ha llegado a los oídos de los hombres. Este hecho aún está más distante de ellos que las estrellas más lejanas, y sin embargo, fueron ellos mismos quienes lo realizaron. Esta realización nos confronta con una pregunta aterradora. ¿La existencia tiene algún significado? La modernidad se caracteriza por una sensación de desorientación e incertidumbre, una sensación de no saber qué hacer con la propia vida. La crisis de sentido y la ilusión del progreso, muchos creyeron que la modernidad, con sus avances científicos y tecnológicos, traería un nuevo sentido a la vida humana. Sin embargo, el progreso material no resolvió el problema existencial. Al contrario, al alejarnos de las viejas certezas, nos dejó más solos y desamparados. La tecnología nos dio comodidad, pero no propósito. La ciencia nos reveló cómo funciona el universo, pero no nos dijo por qué estamos aquí. La modernidad prometió libertad, pero esta libertad trajo consigo un peso insoportable, el de crear nuestro propio significado. Y sin respuestas absolutas, muchos se refugian en distracciones, consumo excesivo o ideologías extremistas para llenar el vacío. Otros simplemente se rinden a la apatía, viviendo mecánicamente, sin pasión ni dirección. El peligro de la adaptación. Pasiva Nietzsche advertía sobre el conformismo y el peligro de convertirse en el último hombre, aquel que, cansado del peso de la libertad, se conforma con una vida sin riesgos ni profundidad. Este tipo de persona se adapta al mundo moderno, pero pierde su grandeza. Ya no busca verdades profundas ni desafíos significativos, solo comodidad y entretenimiento superficial. El desafío de la modernidad, por lo tanto, no es solo reconocer la crisis de sentido, sino encontrar una forma de superarla. La respuesta no está en volver ciegamente a las antiguas creencias ni en perderse en la apatía. Tal vez la única salida sea aceptar lo absurdo de la existencia y aún así elegir vivir con intensidad, crear, amar, desafiar, equivocarse y sobre todo encontrar sentido incluso donde parece que no lo hay. Una de las figuras más notables que intentó responder a esta crisis existencial y a las manifestaciones psicológicas del vacío de sentido fue Viktor Frankl. El mundo moderno nos dejó en un vacío existencial, una crisis de significado que se manifiesta como una neurosis masiva, aquello que Frankl describió como un grito no escuchado por sentido. Para él, este vacío existencial está en la raíz del aumento de los trastornos mentales en la modernidad. Es el peso de enfrentar la falta de significado en la propia vida. Él escribe, fenómenos tan extendidos como la depresión, la agresión y la adicción no son comprensibles a menos que reconozcamos el vacío existencial que los sostiene. La respuesta terapéutica de Frankl para aquellos que enfrentan esta crisis es reorientar a la persona hacia un propósito. Propone que se enfrente directamente a la cuestión del sentido de la existencia, que se explore esta pregunta de manera genuina y finalmente se encuentre una respuesta positiva a ella. La búsqueda de un significado en la vida no debe verse como un lujo intelectual o una curiosidad académica que solo se puede explorar después de haber cubierto las necesidades básicas. Por el contrario, Frankl afirma que el deseo de encontrar un propósito es la principal fuerza motivadora del ser humano. Sin un significado, todas nuestras luchas, esfuerzos y proyectos se vuelven vacíos y sin sentido. Para él, ese sentimiento de futilidad está en la raíz de la dependencia química, la agresividad descontrolada y la depresión. No hay nada,
en el mundo, que ayude tanto a alguien a sobrevivir incluso en las peores condiciones como el saber que hay un sentido en su vida. Frankl concluye: en resumen, cada hombre es cuestionado por la vida, y solo puede responder a este llamado respondiendo por su propia vida. Solo puede reaccionar siendo responsable. El hombre moderno está en una necesidad desesperada del viaje del héroe. En El hombre y sus símbolos, el psicólogo junguiano Joseph Henderson describe la importancia del mito del héroe como un patrón universal presente en todas las culturas. El héroe debe descender a las profundidades de la oscuridad, enfrentar a un dragón, rescatar a una doncella en peligro y regresar con el tesoro. Al inicio de su viaje, el héroe es frágil e incapaz de vencer sus desafíos por sí solo, pero surgen figuras protectoras para ayudarlo: maestros, guías, padres, mentores, quienes lo preparan para las pruebas que vendrán. Esta fase representa el desarrollo de nuestras fortalezas y debilidades, permitiéndonos enfrentar los desafíos de la vida de manera más plena. La dependencia inicial de estas figuras puede asociarse al período de la infancia, en el cual somos sostenidos por nuestros padres. Pero la verdadera transformación solo ocurre cuando nos volvemos independientes y nos lanzamos al mundo por nuestra cuenta. Solo en ese momento el individuo supera su primera prueba y puede adentrarse en la fase madura de la vida. En Memorias, Sueños, Reflexiones, Carl Jung explora la cuestión esencial que lo guió en su trabajo. ¿Qué sucede realmente dentro de la mente de alguien que sufre de un trastorno mental? Escribe: para mí, la terapia solo comienza de verdad después de investigar la historia personal más profunda del paciente. Es su secreto, la roca contra la que se desmorona. Si conozco esa historia secreta, tengo la clave del tratamiento. En la mayoría de los casos, la exploración del material consciente no es suficiente. En la terapia, el problema siempre involucra a la persona entera, nunca solo el síntoma. Debemos hacer preguntas que desafíen la totalidad de la personalidad. Jung trató a numerosos pacientes diagnosticados con esquizofrenia, casos considerados sin esperanza en esa época. La esquizofrenia presenta un profundo paradoja: la del yo disolviéndose en el mundo y el del mundo disolviéndose en el yo. El paciente siente que su identidad se fragmenta, mientras al mismo tiempo cree que controla el universo. Puede dudar incluso de que sus propios pensamientos sean realmente suyos. Para él, la realidad puede no ser más que una ilusión creada por fuerzas ocultas o científicos malvados. Es la forma más extrema de contradicción: sentirse simultáneamente Dios y un gusano insignificante. Sin embargo, Jung se dio cuenta de que muchos de sus pacientes diagnosticados con esquizofrenia no sufrían, de hecho, de este trastorno. En muchos casos, lo que había era una depresión profunda, consecuencia de traumas y experiencias difíciles reprimidas a lo largo de la vida. La cuestión central, entonces, no es solo comprender los síntomas superficiales, sino investigar profundamente la psique humana. La modernidad trajo libertad, pero también desorientación. El desafío del individuo contemporáneo no es solo sobrevivir, sino encontrar un sentido genuino para su existencia, algo que, para muchos, significa la diferencia entre la vida y la muerte psicológica. Jung cuenta la historia de una joven de 18 años que a los 15 sufrió abuso. El trauma la llevó a aislarse completamente del mundo. Se encerró dentro de sí misma, apartándose de las personas, hasta que fue internada en un hospital psiquiátrico, donde permaneció en un estado catatónico, incapaz de comunicarse. Durante semanas, Jung trabajó pacientemente para persuadirla de hablar. Poco a poco, comenzó a abrirse. Cuando finalmente logró expresar lo que sentía, reveló que, en su mente, había dejado este mundo para vivir en la luna. Ella describía la luna como un lugar hermoso, donde la vida tenía sentido y todo era más ligero. Aquí, en la Tierra, todo era pesado, sin sentido. Jung se dio cuenta de que, para ella, la fantasía de la luna era una forma de escapar de la insoportable realidad del abuso que había sufrido. Escribe: como resultado del incesto al que fue sometida cuando niña, se sentía humillada ante los ojos del mundo,
pero elevada en el reino de la fantasía. La consecuencia fue un completo alejamiento de la realidad, un estado de psicosis. Se convirtió en extramundana, por así decirlo, y perdió el contacto con la humanidad. Se lanzó a distancias cósmicas, al espacio sideral, donde encontró un demonio alado. Al contarme su historia, de alguna manera traicionó al demonio y se conectó con un ser humano terrenal. A partir de ese momento, comencé a ver el sufrimiento de los enfermos mentales desde una nueva perspectiva. Había comprendido la riqueza y la importancia de las experiencias interiores. Este relato transformó la manera en que Jung veía la locura. Se dio cuenta de que, muchas veces, lo que llamamos psicosis no es simplemente un trastorno de la mente, sino un intento desesperado de encontrar un sentido al dolor. Cuando la realidad se vuelve insoportable, la mente construye otro mundo, un mundo en el que la persona puede sobrevivir. Pero, ¿qué pasa cuando toda una sociedad comienza a perder su vínculo con la realidad? Cuando las personas dejan de encontrar sentido en la vida cotidiana y buscan refugio en fantasías, vicios o ideologías destructivas. En su libro Tribu, Sebastian Junger argumenta que a lo largo de la historia, los seres humanos siempre han tenido un instinto profundo de pertenecer a pequeños grupos, tribus, que les daban a las personas un propósito y una comprensión clara de la vida. Sin embargo, esa conexión tribal fue completamente destruida en la sociedad moderna. Junger presenta un ejemplo intrigante. Durante las guerras contra las tribus indígenas de América del Norte, muchos colonos europeos fueron capturados y pasaron años viviendo entre los nativos. Cuando tenían la oportunidad de escapar y regresar a la civilización occidental, muchos se negaban. Preferían la vida en las tribus a la vida moderna. Por otro lado, nunca se escuchó hablar de un indígena que, después de ser capturado, deseara quedarse en la sociedad europea. Esto revela algo fundamental sobre la naturaleza humana. Evolucionamos para vivir en grupos interdependientes, en los cuales cada individuo desempeña un papel esencial para la supervivencia de la comunidad. En esas sociedades tribales, las personas trabajaban, en promedio, 12 horas por semana para garantizar su subsistencia, mientras que en el mundo occidental moderno, la jornada laboral puede superar las 40 horas semanales. En la tribu, el trabajo tiene un propósito directo. Cada día se dedica a la caza y a la recolección, y por la noche todos se reúnen para compartir los alimentos. Muchos creen que el avance de la tecnología trajo más tiempo libre. Sin embargo, la realidad es todo lo contrario. La vida moderna está marcada por un ciclo interminable de trabajo, obligaciones financieras y más trabajo, todo esto a cambio de una libertad ilusoria. Se podría argumentar que la modernidad trajo un sentido de independencia que los pueblos primitivos jamás podrían haber alcanzado. Sin embargo, esa independencia frecuentemente se convierte en aislamiento, lo que lleva a sentimientos de alienación y depresión. La gran verdad es que aún no nos hemos adaptado genéticamente al mundo en el que vivimos. Las enormes transformaciones, traídas por la revolución agrícola y más tarde por la revolución industrial, tuvieron poco o ningún impacto en nuestro código genético. En otras palabras, a pesar de vivir en sociedades tecnológicamente avanzadas, seguimos siendo, biológicamente, cazadores-recolectores. Nuestro cuerpo y nuestra mente fueron moldeados para un estilo de vida tribal. Y es por eso que la sociedad moderna, a pesar de todas sus comodidades, a menudo nos parece fría, vacía y sin sentido. Una de las grandes ironías de la modernidad es que, a pesar de tener acceso a una abundancia de recursos, comodidad y opciones de entretenimiento, nunca hemos sido tan ansiosos y deprimidos. El exceso de elecciones, en lugar de liberarnos, nos paraliza. En una tribu, cada persona tenía un papel definido y una rutina predecible. El sentido de la vida era claro: garantizar la supervivencia del grupo. Hoy, sin embargo, vivimos en un mundo donde las conexiones humanas son superficiales. El trabajo muchas veces no tiene un propósito real y las interacciones son mediadas por pantallas. El avance de la tecnología
no resolvió el problema de la soledad. Al contrario, parece haberlo intensificado. El filósofo danés Søren Kierkegaard describió este dilema hace casi 2 siglos. Dijo que la libertad absoluta puede ser una maldición tanto como una bendición. Cuando todo es posible, nada parece tener valor. Muchos terminan cayendo en la angustia de la elección, una parálisis existencial ante la infinita cantidad de caminos posibles. Esta sobrecarga de libertad, junto con la falta de un sentido claro de pertenencia, lleva a muchas personas a buscar refugio en vicios, redes sociales e ideologías extremas, cualquier cosa que les dé la ilusión de significado. Pero como Jung percibió al tratar a sus pacientes, huir de la realidad nunca es la solución. La única manera de encontrar sentido en la vida es enfrentándola de frente. Si la sociedad moderna nos desconectó de nuestra naturaleza tribal, la gran pregunta es, ¿existe un camino de regreso? ¿Necesitamos rechazar el mundo moderno y volver a vivir como cazadores-recolectores? No necesariamente, pero sí necesitamos rescatar lo que hacía funcionar a las sociedades tribales. Necesitamos recuperar el sentido de comunidad, de propósito y de significado que hemos perdido. Esto se puede hacer de varias formas, cultivando relaciones profundas y auténticas, buscando un trabajo que tenga un propósito real, practicando rituales que nos conecten con algo más grande que nosotros mismos. La respuesta a la crisis existencial moderna no está en abandonar la civilización, sino en encontrar maneras de hacerla más humana. Carl Jung creía que cada individuo necesita encontrar un camino único para dar sentido a su vida. Ese camino no está predeterminado por la sociedad ni por la cultura, tiene que ser descubierto por cada uno de nosotros. El primer paso es dejar de huir. El segundo es buscar activamente un significado real, algo que haga que valga la pena levantarse de la cama todos los días. La respuesta a la crisis existencial moderna no está en el pasado ni en el futuro. Está en el presente, en el coraje de enfrentar la realidad y crear un sentido para nuestra propia existencia. Hoy vivimos en ciudades llenas de gente, rodeados de multitudes en centros comerciales, en el metro y en redes sociales. Nunca hemos estado tan conectados, pero paradójicamente, nunca hemos estado tan solos. Podemos estar físicamente cerca de un grupo, pero sentirnos completamente aislados. Esa sensación de soledad, incluso en medio de la sociedad, es algo relativamente reciente en la historia humana. Estamos programados para pertenecer a un grupo, para desempeñar un papel dentro de una comunidad donde nuestras contribuciones sean valoradas. Durante miles de años nuestra supervivencia dependió de la interdependencia dentro de las tribus. Cada individuo tenía un propósito claro, ya fuera cazando, recolectando, protegiendo a los más débiles o transmitiendo conocimiento. Pero en ausencia de ese vínculo, muchos sienten un profundo vacío existencial. El sociólogo Emile Durkheim fue uno de los primeros en notar un fenómeno curioso. En tiempos de guerra y desastres naturales, los índices de suicidio, homicidio y hospitalizaciones psiquiátricas disminuyen significativamente. Esto puede parecer contradictorio. Después de todo, son momentos de extrema dificultad. Sin embargo, en tiempos de crisis, las personas se vuelven hacia sus comunidades, dejan de lado sus intereses individuales y actúan en beneficio del grupo. El sufrimiento y el peligro restauran un sentido de unidad que, en la modernidad, se ha diluido. En otras palabras, la adversidad nos reconecta con una forma de vida más antigua y esencial. La modernidad, al ofrecernos comodidad e independencia, también nos separó de los lazos que siempre definieron la experiencia humana. En un mundo donde podemos aislarnos dentro de departamentos, pedir comida por aplicación y trabajar remotamente sin interacciones significativas, ya no necesitamos a los demás de la manera en que nuestros ancestros lo hacían. Esto crea una paradoja. Vivimos más seguros y cómodos, pero también más solitarios y ansiosos. El aumento de las enfermedades mentales refleja esta desconexión. La tribu nos ofrecía identidad, pertenencia y significado, y la sociedad moderna
Al eliminar ese modelo, dejó a muchos a la deriva. Carl Jung advirtió sobre los riesgos de esta desconexión. Creía que al alejarnos de nuestros instintos primitivos y volvernos excesivamente racionales, desarrollamos un peligroso estado de disociación psicológica. Escribió: "El mundo se sostiene por un hilo, y ese hilo es la psique del hombre. Nosotros somos el gran peligro. Qué importante es saber algo sobre esto, pero no sabemos absolutamente nada". Jung argumenta que el hombre moderno no comprende el impacto que su racionalismo excesivo ha tenido sobre su mente. Ha perdido la capacidad de conectarse con los símbolos e ideas que antes daban estructura a su existencia. Este alejamiento no lo ha liberado de la superstición, como podría creer, sino que lo ha privado de valores espirituales esenciales. El resultado: un estado de desorientación global y una crisis existencial sin precedentes. Mirando la superficie del mundo moderno, parece que hemos eliminado todos los vestigios de superstición e irracionalidad, pero basta con examinar más de cerca la psique humana para darnos cuenta de que los instintos primitivos aún están vivos, operando bajo capas de racionalización y represión. El hombre moderno se siente aislado en el cosmos porque ha perdido su conexión con la naturaleza. Para los pueblos antiguos, la tierra, los ríos y los animales no eran solo recursos, eran parte de un tejido espiritual que daba significado a la existencia. Sin embargo, cuando los valores espirituales de las sociedades tradicionales entran en conflicto con la civilización moderna, esas culturas colapsan. Las personas pierden el sentido de propósito, sus estructuras sociales se desmoronan y la decadencia moral se instala. El antropólogo y escritor Ernest Becker ilustra este tema de manera contundente. Los antropólogos han sabido durante mucho tiempo que cuando una tribu pierde la sensación de que su forma de vida tiene valor, sus miembros pueden simplemente dejar de reproducirse o, en gran número, acostarse a morir junto a ríos llenos de peces. El alimento no es el principal sustento del hombre. A diferencia de los pueblos primitivos, el hombre moderno ha perdido su relación íntima con la naturaleza. Ya no conversa con los árboles, no ve a los animales como compañeros sagrados, no percibe el alma del mundo a su alrededor. Hemos avanzado en el mundo exterior, pero nuestro mundo interno sigue siendo frágil y fragmentado. Creemos que el progreso material nos trajo libertad y bienestar, pero al mismo tiempo, algo esencial se ha perdido. La tecnología nos dio comodidad, pero nos alejó de los demás. Los avances médicos prolongaron nuestra vida, pero no nos enseñaron cómo vivirla con propósito. La sociedad moderna, en su búsqueda de eficiencia, eliminó rituales, mitos y tradiciones que mantenían unidos a los pueblos. En las tribus, la vida estaba marcada por ciclos y rituales que daban sentido al tiempo. Había celebraciones para el nacimiento, rituales de paso hacia la vida adulta, ceremonias para honrar a los ancestros y ritos para lidiar con la muerte. Todo esto creaba una estructura psicológica y emocional que ayudaba al individuo a encontrar su lugar en el mundo. Hoy esas conexiones han sido reemplazadas por distracciones y consumo. El filósofo Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y autor de En busca de sentido, argumenta que la falta de propósito es la principal causa del sufrimiento humano. Él escribe: "La cuestión no es lo que esperamos de la vida, sino lo que la vida espera de nosotros". Superando a crise, como encontrar sentido na modernidade. La sociedad moderna nos llena de deseos superficiales, pero no nos enseña cómo responder a la pregunta fundamental: ¿por qué estamos aquí? Al romper con nuestras raíces ancestrales, perdimos algo esencial, y tal vez la respuesta a nuestra crisis existencial no esté en crear más tecnología o acumular más riqueza, sino en recuperar la conexión con lo que siempre le dio sentido a la vida humana: comunidad, espiritualidad y propósito. Uno de los ejemplos más claros de la disociación moderna está en la clásica historia de El médico y el monstruo. En el cuento de Robert Louis Stevenson, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde representan la dualidad humana de forma literal.
Una transformación, física dramática, simboliza la lucha entre el lado civilizado y los impulsos oscuros y primitivos que intentamos ocultar. Sin embargo, en la realidad, esta escisión no ocurre de manera tan visible. Se da dentro de la mente, como un conflicto interno constante. Carl Jung escribió sobre este fenómeno y cómo se manifiesta en el día a día. Podemos ser poseídos y alterados por estados de ánimo, o volvernos irracionales, incapaces de recordar hechos importantes sobre nosotros mismos o sobre los demás. Hablamos de ser capaces de controlarnos, pero el autocontrol es una virtud rara y extraordinaria. Hay una gran diferencia entre la decisión consciente de reprimir temporalmente una parte de la psique y una condición en la que esto ocurre espontáneamente, sin nuestro conocimiento o consentimiento, e incluso contra nuestra voluntad. Lo primero es un logro civilizatorio, lo segundo, una pérdida del alma, o incluso la causa patológica de una neurosis. La sociedad moderna valora la racionalidad y el autocontrol, pero ignora un hecho esencial. Existen fuerzas dentro de nosotros que operan de manera autónoma, más allá de nuestro control consciente. Muchas veces intentamos reprimir nuestros instintos más primitivos, creyendo que podemos simplemente ignorarlos o suprimirlos con disciplina y fuerza de voluntad. Sin embargo, como nos enseña la historia de Jekyll y Hyde, lo que reprimimos no desaparece. Solo se esconde en las sombras esperando la oportunidad de salir. Jung nos alerta que para sanar esta escisión en la psique, necesitamos mirar hacia adentro, explorar el inconsciente y reconectarnos con las partes olvidadas de nosotros mismos. Él sugiere prácticas como la autoobservación, el registro de los sueños y la reflexión profunda sobre nuestras emociones y reacciones. Solo al aceptar que estamos compuestos por facetas múltiples, algunas conocidas, otras ocultas, podemos integrar estos aspectos y convertirnos en seres más completos. Nos hemos ocupado tanto de la cuestión de lo que pensamos sobre nosotros mismos que hemos olvidado completamente preguntar lo que el inconsciente piensa sobre nosotros. El concepto de sombra, desarrollado por Jung, es esencial para entender esta disociación interna. La sombra representa todo lo que rechazamos o reprimimos en nosotros mismos: deseos prohibidos, ira, miedo, impulsos irracionales. Sin embargo, en lugar de destruirla, Jung propone que debemos integrarla. La sombra contiene no solo nuestros aspectos destructivos, sino también una fuente de creatividad, autenticidad y transformación. Muchos mitos antiguos retratan esta jornada de autoconocimiento. El héroe no solo enfrenta enemigos externos, sino que también debe confrontar sus propios demonios internos. En los mitos y cuentos de hadas, el dragón no es solo un obstáculo, guarda un tesoro. De la misma manera, nuestra sombra oculta aspectos valiosos de nuestra psique. El problema surge cuando nos negamos a reconocerla. El psicólogo Jordan Peterson explica este concepto de forma simple. Si no entiendes que eres capaz de cometer el mal, nunca entenderás a ti mismo. Esto no significa que debamos actuar de manera destructiva, sino que necesitamos reconocer nuestra capacidad tanto para el bien como para el mal. La verdadera madurez no viene de negar nuestros impulsos oscuros, sino de aprender a controlarlos y dirigirlos hacia algo constructivo. El proceso de individuación, el camino para convertirnos en seres completos, requiere que confrontemos nuestra sombra en lugar de huir de ella. Cuando aceptamos nuestra naturaleza dual, encontramos el equilibrio. No somos solo Dr. Jekyll o solo Mr. Hyde, somos ambos, y el verdadero desafío es aprender a vivir con esta dualidad de forma consciente e integrada.